Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Qué alegría volvernos a encontrar bajo la dirección del Espíritu Santo y cubiertos por esa sangre preciosa de Jesús que nos da seguridad, esperanza contra esperanza y libertad para hablar de esa obra tan valiosa que Cristo vino a hacer para darnos salvación a todos. Pero hoy, ya para cerrar esta semana, vamos a hablar de 3 cosas que Dios busca. Y esto les va a llamar muchísimo la atención. Prepárense, pónganse cómodos, cojan su tacita de café, siéntese tranquilo. El que vaya en el carro, pues va escuchando en el carro Tiempo con Dios y va deleitándose con lo que Dios nos va a enseñar. Entonces, Dios mira el corazón del hombre y juzga según su disposición interior hacia él. El profeta Miqueas señala 3 maneras de orientar nuestra vida cristiana para complacer a Dios. Primero, hacer justicia o hacer lo que es recto. Ser recto en nuestras palabras, actitudes y relaciones con los demás. Esa rectitud se nota fácilmente, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. En un mundo impregnado de mentira, óigame, como el nuestro. Y es muy importante porque inspira confianza a quienes podemos presentar el Evangelio. Segundo, amar misericordia. La misericordia nos conduce a procurar el bien de los que nos rodean, incluso en nuestro detrimento, y a responder a sus necesidades espirituales, afectivas o materiales sin dejarnos desalentar por la indiferencia o el menosprecio. Tercero, humillarte ante tu Dios o andar humildemente con tu Dios. Los 2 primeros puntos conciernen a las relaciones que mantenemos con nuestros semejantes. Este último atañe a nuestra actitud frente a Dios. Él es nuestro Creador y nuestro Dios Salvador. Él nos mantiene en nuestra vida cristiana. Si reconozco que absolutamente todo se lo debo a Él, permaneceré humildemente ante Él, contando con su ayuda para hacer su voluntad en el camino que me conduce hacia Él. Solo uno respondió con perfección a lo que Dios esperaba de la humildad: Jesucristo hombre. Nuestro Señor, Él nos invita a imitarlo. El Señor es muy misericordioso y compasivo, dice Santiago. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, Miqueas capítulo 6, versículo 8 lo dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
¿Cuántos nos hemos humillado a través de la historia? Ustedes que están amables televidentes y oyentes de la frecuencia F, radio y televisión, que están en sintonía de Tiempo con Dios. ¿Cuántos se humillaron ante personas particulares para que le hagan un favor? Y papá dice que nos humillemos ante Él. Y por allá en el libro de Daniel hay una frase maravillosa que dice: no temas, porque desde que dispusiste tu corazón para humillarse ante mí, que soy el único Dios, óigame bien, desde que dispusiste tu corazón para humillarse ante mí, que soy el único Dios, yo he escuchado tus palabras. ¿Por qué no he escuchado las suyas también? Claro que sí, pero ¿te has humillado? Y a causa de tu humillación y de tus palabras, yo he venido, dice la palabra. A mí me fascina repetir eso, porque Él nos escucha y Él llega en el momento oportuno que nosotros lo necesitamos. Pensamiento del día. Los que conocen a Dios, pues son humildes. Los que se conocen a sí mismos, no pueden ser orgullosos. Dios les bendiga. Bueno, mis amados, entonces hablemos de lo que Dios hace que tiene sentido. Preste atención al talento humano. Durante siglos ha sido desperdiciado por causa de muertes prematuras o enfermedades. Por ejemplo, es posible que Wolfgang Mozart haya tenido la mente musical más formidable de la historia del mundo. Compuso su primera sinfonía a la edad de 5 años, ¿cómo le parece? Y produjo una amplia cantidad de obras extraordinarias. Pero murió a la edad de 35 años completamente arruinado, sin haber podido atraer a ningún interés hacia sus composiciones. ¿Cómo le parece? Su posesión más valiosa cuando llegó el momento de su muerte era un violín que tenía un valor aproximado de $2. Fue enterrado en una tumba para indigentes, la cual ni siquiera fue marcada con su nombre y nadie asistió a su funeral. ¿Quién dijo que la vida es justa? Aunque no estoy consciente de ninguna evidencia de Mozart, fue creyente. Aún así, me resulta interesante observar el papel que el Señor desempeñó en su prematuro fallecimiento. Imagínese por un momento toda la música de Mozart, o la música, discúlpeme por favor, imagínese por un momento toda la música que Mozart habría podido componer si se le hubiera permitido vivir otros 20 o 30 años. ¿No disfrutaría usted al escuchar lo mejor de las sinfonías que nunca fueron compuestas? Y que podrían haber sido creadas por este genio en proceso de maduración. ¿Qué acerca de Ludwig van Beethoven, quien comenzó a perder el oído antes de tener 30 años de edad? Tome en cuenta a los grandes líderes cristianos que fueron quitados de este mundo antes que hicieran uso de todo su potencial, tales como Oswald Chambers,
quien murió a los 43 años. Dietrich Bonhoeffer, que fue ahorcado por los nazis a la edad de 39. Peter Marshall, quien murió a los 47 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el propósito de Dios al dotar de habilidades extraordinarias a hombres y mujeres cuyas vidas serían abreviadas por la muerte? Respuesta: no lo sé. Pero lo que sí sé es que algún propósito tendría Papá Dios. Porque los propósitos de Dios son perfectos y eternos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. El otro aspecto de esta pregunta tiene que ver con las personas a las que se les permitió tener una larga vida, a pesar de su rebeldía hacia Dios. Por ejemplo, en el capítulo 21 del libro segundo de los Reyes, leemos acerca de un hombre así. Su nombre fue Manasés, hijo del rey Ezequías, quien tal vez fue el déspota más malvado que gobernó en Jerusalén. Manasés subió al poder cuando tenía 12 años de edad e hizo lo malo ante los ojos de Jehová todos los días de su vida. Levantó altares al dios falso Baal y llegó hasta colocar ídolos de madera en el templo del Señor. ¿Cómo le parece? Hizo quemar a sus hijos, practicó la brujería, consultó a los espíritus y a los médiums, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Finalmente leemos, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de sus pecados, con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Debido a esta gran maldad, el juicio de Dios fue descargado sobre sus futuras generaciones. Óigame pues, pero no sobre Manasés, quien reinó 55 años y durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa. Ahí termina la historia. Pero viene una pregunta aquí. Sí, durmió con sus padres, fue sepultado en el huerto de su casa, en su finca, en su cabaña, donde estuvo, donde murió, donde lo enterraron. Y su alma, ante tanta maldad que hizo contra el Dios vivo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos.
Vuelvo y les recuerdo que somos seres tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo vuelve a su origen. Sí, pueden haberle hecho hasta un entierro suntuoso a Manasés, ¿cómo no? Pero ¿a qué estaban enterrando ahí? El bojote. La parte espiritual de él no existía, era malo. El espíritu del demonio era el que estaba en él. Y su alma, que es inmortal, porque los seres humanos somos inmortales, seres inmortales que habitamos en un cuerpo. El alma, cuando tiene a Cristo, parte al paraíso mientras llega el juicio final. Y el que no tiene a Cristo, a la justicia eterna. Entonces, ¿qué pasó con Manasés? Así le hayan hecho el mejor entierro. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y estudiarlo y analizarlo. La historia dice que debido a esa gran maldad, el juicio de Dios fue descargado sobre las futuras generaciones, pero no sobre Manasés. Las generaciones futuras de Manasés, cuánta desgracia vivieron por la maldad de su padre. ¿Y Manasés a dónde se fue? No somos jueces, no tenemos conocimiento, pero hay que mirar qué pasó con las generaciones futuras de Manasés. Entonces, hijos, cuidémonos nosotros y cuidemos nuestras generaciones, porque hay promesa que Dios ama a nuestras generaciones, hasta 1000 generaciones, de los que le amamos a Él y guardamos sus mandamientos. Volviendo a la historia de Manasés, no tengo ninguna duda de que en el día del juicio, Manasés recibirá el terrible castigo de Dios. Pero parece extraño que durante 55 años se le permitiera asesinar a personas inocentes, sacrificar a sus propios hijos, óigame, y blasfemar el nombre de Dios. Por otra parte, Dios le quitó la vida instantáneamente a Usa por haber cometido un solo delito, al sostener el arca del pacto para impedir que ésta se cayera. Y en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Ananías y Zafira, los cuales sufrieron la pena de muerte por haber mentido acerca de sus donativos para ayudar a los creyentes. Esto parece no tener sentido. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas aparentes contradicciones, excepto dejemos que Dios sea Dios? Él no tiene que justificarse ante el hombre. Él es Dios. Y sigue siendo Dios y será Dios. Porque Él es el eterno, yo soy. Él no tiene principio, no tuvo fin, ni tendrá fin. Podemos decir con confianza que aunque sus propósitos y sus planes son muy diferentes de los nuestros, Él es infinitamente justo, óigame, y el tiempo en que Él actúa es siempre perfecto, como Él es perfecto. Él interviene en el momento preciso para nuestro mayor bien. Antes que escuchemos su voz, sería muy sabio de nuestra parte que no nos excitemos.
por razones que no se pueden explicar, los seres humanos somos increíblemente valiosos para Dios. Digan amén, multitudes que están en sintonía de tiempo con Dios. Por razones que no se pueden explicar, los seres humanos, ustedes y yo, somos increíblemente valiosos para Dios. Uno de los conceptos más imponentes que encontramos en la Biblia es la revelación de que Dios nos conoce a cada uno de nosotros personalmente y que día y noche piensa en nosotros. Sencillamente no podemos comprender todas las consecuencias de este amor del Rey de Reyes y Señor de Señores hacia nosotros. Él es omnipotente, omnisciente, majestuoso y santo por toda la eternidad. ¿Por qué ha querido Él interesarse en nosotros? Nuestras necesidades, nuestro bienestar y nuestros temores. Hemos hablado de situaciones en las que Dios lo que hace no tiene sentido. Pero su interés en nosotros, simples mortales, es lo más inexplicable de todo. También Job tuvo dificultades para comprender por qué el Creador ha querido interesarse en los seres humanos. Él preguntó: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas? David tenía en mente la misma pregunta cuando escribió: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Eso dijo David en el Salmo 8, versículo 4. Y de nuevo en el Salmo 139 dijo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué concepto tan increíble de este Dios maravilloso. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Ahí lo que nos queda claro, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, es que no solo Él se acuerda de cada uno de nosotros, sino que se describe a sí mismo a través de la Biblia como nuestro Padre. En Lucas 11:13 dice, o leemos mejor: pues si vosotros sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pero por otra parte, se compara con una madre en Isaías 66:13, donde dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice el Señor. Como tengo 4 hijas ya casadas, puedo identificarme con estas analogías relacionadas con el padre y la madre que me ayudan a comprender cómo Dios siente hacia nosotros. Amparito y yo
daríamos nuestras vidas por nuestras hijas, sin pensarlo 2 veces, si fuera necesario. Todos los días oramos por ellas y nunca están muy lejos de nuestros pensamientos. Y cuán vulnerables somos al dolor que ellas sienten. ¿Será posible que realmente Dios ame a su familia humana infinitamente más de lo que nosotros, siendo malos? ¿Podemos amar a aquellos que son parte de nuestra propia carne y sangre? Eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos dice. Yo creía que podía confiar en ti. Pensaba que tú eras mi amigo. ¿Cómo puede explicárnoslo Él, teniendo en cuenta nuestras limitaciones humanas, que nuestro sufrimiento es necesario, que tiene un propósito, que hay respuestas a las tragedias de la vida? Me pregunto si Él espera anhelosamente el día cuando podrá hacernos entender lo que ocurriría cuando estábamos en nuestros momentos de prueba. Me pregunto si Dios medita en nuestras aflicciones. Es una buena pregunta para nosotros. ¿Será que Dios medita en nuestras aflicciones? Fernando está tristongo. Lo veo como afligido a Fernando, a Marta, María, a Julio. Veo triste a Pedro. ¿Qué le pasará a Martica? ¿Será que Dios medita en nuestras aflicciones? Es una buena pregunta que nosotros nos debemos hacer. Y yo diría que sí. Con la omnipresencia de Dios, tenemos la seguridad de Él, que Él medita de toda circunstancia que nos pueda estar pasando. Y cuántas veces, sentadito en su trono, dice: y lo grave es que esa aflicción que está pasando Fernando, Marta, Julio, Julián, Pedro, María, es por necia, es por necio, es por contradecir mi palabra, y me toca quedarme quieto, porque entonces yo dejé en mi palabra unas instrucciones y tristemente ellos hacen lo contrario. Eso les lleva a tener aflicciones. Yo no quisiera verlos así afligidos. Recuerden que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió cuando María estaba llorando por la muerte de su hermano Lázaro. También Él lloró por la ciudad de Jerusalén mientras la miraba y hablaba de los sufrimientos que habría de experimentar el pueblo judío. Igualmente se nos dice que ahora el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, es lógico suponer que Dios, el Padre, está apasionadamente interesado en su familia humana y siente nuestro dolor en esos momentos indecibles cuando un mar de aflicción cubre nuestra senda. Yo creo que Él lo siente. Hijos amados, entiendan esto. Sus brazos son muy cortos para luchar con Dios. No trate de hacerlo. No pierda su tiempo. Hace algunos años había una obra teatral en Broadway titulada Sus brazos son muy cortos para luchar con Dios. Yo nunca la vi, pero estoy de acuerdo con la premisa que está detrás del título.
Nuestras capacidades intelectuales son muy deficientes para que vayamos a poder discutir con nuestro Creador. Los adeptos de la nueva era no están de acuerdo con esto. Dicen que cada uno de nosotros podemos convertirnos en dioses. ¡Ay, misericordia! Sin tener en cuenta que depender en nadie, con solo concentrarse en un cristal y sentarse con las piernas cruzadas hasta que los dedos de los pies se nos queden dormidos. Qué presumidos, ¿cómo le parece? En un formidable sermón predicado por el actor Frank Peretti, ridiculizó los consejos absurdos de los adeptos de la nueva era en su viaje hacia la omnipotencia. Frank nos pidió que nos imagináramos a Shirley MacLaine, quien en años recientes se ha convertido en la suma sacerdotisa de los raros, en una isla solitaria. Presten atención y la escucharán hablándole a la tierra o a la luna o a alguien. Hace círculos en la arena con el dedo gordo del pie y con voz chillona dice: yo soy Dios, yo soy Dios. Seguro que lo eres. Y yo soy Julio César. No, difícilmente podemos reunir los requisitos para ser dioses. Ni siquiera dioses insignificantes. A pesar de nuestros intensos esfuerzos por comprendernos a nosotros mismos, hemos aprendido muy poco acerca de cómo vivir juntos armoniosamente o qué es lo que nos mueve a comportarnos como lo hacemos. Los psicólogos y psiquiatras seculares más capacitados y respetados aún creen que el ser humano es básicamente bueno, que solamente aprende a hacer lo malo debido a la influencia de la sociedad. ¿Cómo le parece? Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. Ay, ay, ay. Si eso fuera cierto, por seguro existiría por lo menos una sociedad en alguna parte del mundo donde el egoísmo, la falta de honradez y la violencia no habrían aparecido. En cambio, la historia de la humanidad a través de los siglos, hasta el día de hoy, está llena de guerras, asesinatos, codicia y explotación. Paz es el nombre que le damos a ese breve momento entre las guerras, cuando la gente se detiene para volver a cargar las armas. Platón dijo: solo los muertos han visto el fin de la guerra. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Finalizamos por hoy y finalizamos por esta semana. Pero para mí ha sido muy enriquecedora y creo que para muchos oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y televisión. Miren, mis amados, a través de 2500 años se ha comprobado que él tenía razón, Platón.
Usted debería observar detenidamente a sus hijos. ¿Cómo podría alguien que ha criado a sus hijos desde que eran muy pequeños no darse cuenta de que no necesitamos cultivar la rebelión, el egoísmo y la agresión? Se manifiestan en los niños de una manera muy natural. Así que la característica más básica de la naturaleza humana ha sido pasada por alto por aquellos que han sido específicamente entrenados para observarla. Un error parecido a este invade la mayor parte de lo que pensamos y creemos. Muchos libros científicos de hace unos 65 años parecen libros de chistes. Durante ese tiempo, aún los médicos desangraban a sus pacientes para drenar los venenos. Incluso cuando yo estaba en la escuela para graduados, se nos enseñó que los seres humanos teníamos 48 cromosomas, el total es 46. ¿Cómo le parece? Y que el síndrome del Down, mongolismo, era causado por influencias congénitas. Es causado por una de varias anormalidades genéticas. Por supuesto, hemos aprendido mucho como resultado de la explosión de investigaciones científicas. No estoy despreciando ese esfuerzo de ninguna manera. Lo que quiero decir es que la mayoría de lo que se creía hace muchos años está evidentemente equivocado. Podrá ser que hoy vivimos en el primer periodo de la historia humana cuando casi todas las conclusiones a las que hemos llegado son correctas. De eso, nada. Quiero recalcar algo que expresé anteriormente. Si la inteligencia y la percepción del ser humano son poco confiables en cuanto a valorar las realidades cotidianas, es decir, las cosas que podemos ver, tocar, oír, saborear y oler, ¿cuánto menos podemos confiar en ellas para evaluar al Dios del universo que es inescrutable? Óigame, nuestros esfuerzos para analizarle y comprenderle son tan poco confiables como nuestra capacidad para entender el mundo físico. Hijos, solo podemos escudriñar la mente de nuestro Creador hasta cierto punto, antes que se acabe nuestra habilidad para comprender más. Sin embargo, la arrogancia de los seres humanos a veces pasan por alto o ponen en duda la sabiduría del Omnipotente. Esto es increíble, pero eso es cierto. Dios se equivocó haciendo aquello. Dios se equivocó haciendo esto. Dios se equivocó diciendo, por Dios,
¿A dónde está nuestra autoridad y nuestro conocimiento para atrevernos a sacar de nuestra mente una frase tan ruda de que Dios se equivocó haciendo al hombre? Dios se equivocó haciendo... No. Ninguno de los seres humanos tenemos una autoridad ni ningún poder sobrenatural para decir que Dios se equivocó. En nada, porque Él es perfecto y es Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Espíritu Santo, por este tiempo que nos has dado. Y gracias porque hemos podido aprender y entender que muchas razones inconscientes del ser humano lo llevan a cometer errores, sobre todo las más desagradables, las de tratar de igualarnos a Dios o tratar de competir con Dios, cuando Él mismo nos dice: si se humillaren ante mí, si mi pueblo se humillare ante mí, yo tendré misericordia de mi pueblo. La humillación ante ese Dios soberano es la que a nosotros nos hace crecer integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Humillarnos ante el soberano Dios. Él nos escucha cuando estamos orando, cuando estamos hablando, y viene al lado y nos consuela. Y con su bendito Espíritu nos inspira más para que le digamos más cosas lindas que a Él le agradan que le digamos. Pero nunca lancemos una crítica contra ese soberano Dios del universo, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos, de los cielos de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe. No existe otro. Por eso Él mismo dejó en Éxodo capítulo 20, versículo 3, escrito en su palabra: no tengan dioses ajenos aparte de mí. No se hagan imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No se inclinen a ellas ni las honren, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad, óigame bien, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero en Cristo hago misericordia a 1000 generaciones, a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Les bendigo, familias lindas, y les declaro un resto de semana feliz en Cristo Jesús. Amén y